Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra última coctelería de agilidad de este verano, porque nos queremos ir de vacaciones, que nos las hemos ganado, ¿no? Pero queríamos que el último cóctel fuera un Sex on the Beach, o sea, que fuera un pedazo de cóctel. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Management 3.0 con una grandísima experta, que es Carol Amaya, y que ahora presentará Inés. Y vamos a hablar de Management 3.0 porque realmente todos queremos ser felices, ¿no? Y todos estamos obligados a ser felices. Y pasamos muchas horas trabajando. Y si hay algo que está vinculado y relacionado con la felicidad, son precisamente las prácticas de Management 3.0. Entonces, bueno, bienvenida, Carol. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Un abrazo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde estén. Un enorme placer estar aquí con ustedes y poder compartir. Carol, yo te voy a presentar muy brevemente, pero siéntete libre de añadir cualquier cosa que consideres que va a aportar o que es necesario, ¿de acuerdo? Tener en consideración en estos 30 minutos que vamos a hablar de lo que es la filosofía y prácticas del Management 3.0. Tú te presentas y eres una agente de transformación, ¿no? Es algo que nos cuesta siempre ponernos y tú te presentas con una claridad absoluta, como agente de transformación asentada, eres facilitadora y trainer del Management 3.0. En Centroamérica, en El Salvador. Y desde ahí yo voy a entrar directamente y ahora siéntete libre, ¿no? ¿Qué es el Management 3.0? ¿Qué es lo que le hace diferente respecto a otros modelos de liderazgo? Gracias, gracias. Bueno, agrego una pizca nada más a lo que dijiste, porque es parte integral de quién soy. Soy la esposa de Juanca, soy la mamá de Tiago, también de Jared, mi estrellita en el cielo. Profesionalmente soy ingeniero de sistemas, así que era muy de unos y ceros. Pero bueno, inicié mi camino en la agilidad ya por 2015 y pues ahí me metí al mundo de la transformación digital y actualmente estoy colaborando como Agile Coach también. Y pues encantada de haberme sumado a la comunidad de facilitadores de Management 3.0. De hecho, en Centroamérica soy la primera persona como practitioner y facilitador y eso es una de las cosas que a mí me encantan porque crear espacios de felices de trabajo es lo que yo puedo decirles es mi pasión. Entonces, ya partiendo a eso, ¿qué es Management 3.0? Todo el mundo es o qué es Management o por qué el 3.0 y cómo podemos decir en qué se diferencia de los otros modelos. Pues lo que les puedo decir es que a partir de estudios, a partir de experiencias, a partir de esa necesidad que tenemos, su creador, Jürgen Apelo, dice, bueno, aquí necesitamos hacer algo, necesitamos hacer un cambio. Entonces, entendiendo primero, porque eso es lo primero que nosotros enseñamos, cuál es la diferencia y por qué decimos gestión y liderazgo son dos cosas distintas. Y me gustaría dejarlo de la forma más simple, y es que gestionar sería eso que hacemos todos los días que nos ayuda a solucionar problemas, ¿sí? Que las cosas del día a día pasen. Y liderazgo es que nosotros generamos una atmósfera para poder comprometer a las personas en nuestros equipos. Los orientamos hacia el cambio. Entonces ahí nosotros debemos buscar ese equilibrio, ¿ya? Y así es como nace Management 3.0, una ola, como lo llama Jürgen Apelo, ¿verdad? Es una idea de pensamiento, ¿verdad? Que se basa más o menos en el 95% del desempeño de la organización, que lo ve como todo un sistema, que la responsabilidad es en conjunto. Jürgen dice que él toma lo mejor que hay en el mundo, todos los modelos de liderazgo, viene y los mete a un vasito y él le llama el modelo mojito y así es como nos presenta esta nueva forma de pensar que él la combina con una colección muy lúdica de juegos, de herramientas de práctica que además están en constante cambio porque todos los agentes de cambio estamos experimentando y ayudamos a que las organizaciones, a que las personas puedan administrar todo esto conectado con los principios. ¿Sí? Y eso es lo que conectó conmigo, ¿no? Es estos principios que nos ayudan a liderar. Y yo les digo, no necesitamos un cargo formal para ello, ¿cierto? Eso es lo que pensamos, que tenemos que tener ese título rimbombante para que las cosas sucedan, pero en realidad no es así. Y lo podemos ver, podemos ir a examinar. Hay muchos libros, Líder que no tenía cargo del señor Robin Sharma, o Los líderes comen al final del señor Simon Sinek. Ellos nos dicen esto. Entonces, nosotros desde la visión de management vemos los sistemas, vemos a las organizaciones como sistemas de trabajo, como nuestro cerebro, ¿ven? Entonces,
se basa como en un enfoque más holístico, más ágil, ¿no? Reconoce a las organizaciones como eso, como algo complejo, donde nosotros como los colaboradores somos parte importante y debemos enfocarnos entonces en estas necesidades individuales que tenemos, en estas motivaciones individuales y así promover lo que tanto todos queremos, que nos autogestionemos, que colaboremos, que nos enfoquemos en crear entornos donde todas las personas puedan ser súper creativas, que puedan ser autónomas, que además se comprometan, que es lo que todos los gerentes, jefes buscan, que podamos equilibrar nuestro estilo de vida, ¿no? Que podamos lograr además los objetivos de la organización. Entonces, yo les digo, Management 3.0 busca una transformación profunda, pero además flexible en la forma en la que nosotros actualmente o a lo largo de los años hemos gestionado y hemos liderado las organizaciones. Entonces, a partir de ahí, de esa experimentación, porque definitivamente va a haber experimentación, entonces ahí entra agilidad y decimos debemos ser flexibles, debemos adaptarnos, debemos aprender, debemos buscar obtener los resultados más adecuados de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, son prácticas que impactan la cultura de nuestras organizaciones. Y lo mejor de todo, podemos buscar esa cuota de bienestar y felicidad de las personas que trabajan con nosotros. Porque en ese punto estamos muy de acuerdo, ¿no? Celia y Caro, que lo estábamos comentando, ¿no? Porque el Management 3.0 realmente está basado en una filosofía en el que, primero, las personas, ¿de acuerdo?, están muy predispuestas a experimentar, tienen que tener una cierta mentalidad, tienen que estar abiertos, ¿de acuerdo? Donde realmente tienen que desaparecer las jerarquías, porque la jerarquía también lo que te lleva, ¿de acuerdo?, es a limitarte, ¿no? Al no arriesgar, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces, hay culturas, no sé si estamos todas de acuerdo o no, hay culturas en las que el Management 3.0 puede florecer o no puede florecer. Tiene que tener unos elementos. Totalmente de acuerdo. Es que mira, lo que sucede es que estamos acostumbrados a todos estos modelos, que hay mucha teoría, o sea, hay muchos modelos, hay muchas ideas, muchas personas que están impulsando diferentes formas de hacer las cosas. El tema es que mucho es teoría, ¿cierto? Muchos libros son muy buenos, pero no nos dicen cómo, ¿sí? Entonces, ahí hay que atreverse. No sabemos cómo implementar en términos prácticos lo que estamos aprendiendo en los libros. Entonces, ¿qué pasa? Mi modelo mental es el que me va a permitir a mí tomar la acción o tomar la decisión para accionar, para ver concretamente cómo esa práctica me puede ayudar a mí a solucionarlo. Entonces, para eso debe haber un camino recorrido, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de Management 3.0, le metemos también gestión de cambio. Cuando nosotros gestionamos el cambio, debemos verlo como un proceso, como todos los procesos en la vida, ¿cierto? Cualquier cosa que nosotros hagamos requiere una serie de pasos, ¿sí? Así como cuando un duelo. Entonces, todo lo que dejamos de hacer duele, hay un vacío, debemos entenderlo. Entonces las personas deben primero identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que va a suceder al futuro, lo que se plantea que va a suceder al futuro, qué herramientas tengo yo para poder avanzar en eso hacia ese punto a donde si yo quiero llegar. Y en ese proceso va a haber caos, miedos, va a haber diferentes emociones y nosotros como líderes lo que hacemos es el acompañamiento. Entonces, cuando hablamos de las organizaciones que quieren implementar Management 3.0, deben entenderlo de esa manera. Entonces, para empezar, los cambios nunca deben ser disruptivos, así vamos a hacerlo a toda la organización. No, vamos a hacerlo paso a paso, con paciencia, y ahí nos volvemos resilientes y aumentamos nuestra inteligencia emocional. Y muchas cosas suceden y los beneficios a veces no los vemos tan así. Y como no los vemos, si nosotros como líderes no vemos los beneficios, ¿cómo los transmitimos a las personas y cómo los involucramos? O como decimos acá, ¿cómo los evangelizamos para que se suban a ese cambio? Porque son prácticas, créanme, sencillas. Yo he aplicado la mayoría de las prácticas con mi esposo y con mi hijo en casa. Ellos han sido mis primeros pilotos. Es maravilloso el impacto que nosotros podemos tener cuando simplemente tenemos una apertura a hacer algo diferente. La vida es eso, cambio, no hay nada que no cambie. Estamos aquí y en este preciso momento estamos cambiando las tres. Entonces, es inherente la resistencia y por eso es que a veces no aplica este modelo a todas las organizaciones porque esa apertura aún no la tenemos. Es muy interesante. Yo no sé si a ti te ha pasado, supongo que sí, acompañando equipos, ¿no? Antes Inés hablaba de que no todas las culturas organizacionales
hacen que sea tan fácil el incorporar Management 3.0, ¿no? Y seguramente a ti te ha pasado empezar con mucha fuerza en un equipo, pues no sé, con un Nico Calendar y al final resulta que lo rellenan 3 y cuando se acuerdan, ¿no? Entonces, claro, hay un poco la tendencia es a tirar la toalla, a pensar, bueno, es que esto no vale o es que esto no... porque es verdad, o sea, al final vamos tan en el día a día y tan corriendo que son herramientas estupendas, pero obviamente, bueno, pues no siempre o el que las propone con muchísima pasión y con mucha fuerza, creyendo que van a generar un cambio espectacular y luego, pues no es así porque no se usan. Y yo en este sentido, Carol y Celia, creo que es un punto importante identificar que cada práctica está orientada a conseguir, a transformar, a cambiar, a movilizar algo, ¿sí? Entonces, yo como punto y como paso, creo que es súper importante volver a recordar, ¿no? Que cuando estamos en un proceso de cambio, creo que es súper importante, como bien has dicho, perdona, es naturalizar el momento, lo que va a pasar, lo que va a ocurrir. ¿De acuerdo? Donde hay personas que le va a ser muy fácil, hay personas que van a tener resistencias y todo esto hay que hablarlo. ¿De acuerdo? Hay que sacarlo emocional, distinguir de lo que es el método, de lo que es la emoción, de lo que es el miedo, ¿sí? Creo que esto ayuda. Luego lo segundo es ese soporte de herramientas que hay la tira y que tú además es que me encanta, no es un marco porque tú luego las puedes tunear, ¿no? Totalmente. Entonces, cuéntanos algunas herramientas que has utilizado y que te sirven, ¿vale? Para impactar, para transformar esos equipos. Cuéntanos alguna experiencia y luego nosotras también añadiremos la nuestra, si nos da tiempo, porque es tan rico este tema. Ciertamente. Bueno, les voy a contar que la más poderosa que yo he encontrado, aunque es creo que es la más utilizada, la más sencilla, quizás yo no lo asociaría directamente solo a Management 3.0, pero es el poder del agradecimiento a través del Kudos. Es realmente impactante y les puedo contar varias experiencias en los equipos con los que he compartido. Pero hubo uno específico en el que había mucha resistencia. Cuando yo llegué, estábamos en pandemia, en lo mejor de la pandemia, pero esta empresa creció, era una empresa de delivery. Entonces, en la pandemia se disparó. Entonces, ahí entré yo y llegué al equipo y todos muy, ¿cómo decirles? Bueno, cuando trabajamos con equipos de desarrollo, las personas son bastante introvertidas, muy cerradas, nada de participar, nada de conversar, era a lo que vamos y nada, ni el buenos días, a lo mucho. Entonces, en mi primera retrospectiva, los observé nada más, ¿verdad? Entonces ya a la siguiente dije, bueno, aquí vamos. Yo nunca voy y les digo, chicos, vamos a hacer una práctica de Management 3.0, Management 3.0 es esto. No, porque ahí ya genero resistencia, sino que vamos a hacer una dinámica diferente. Les expliqué y les dije qué era lo que íbamos a hacer. Entonces, básicamente generar una tarjeta, ni usé las de Management, sino que creé las mías, como tú dices, las puedes tunear. Entonces ya iban con nombre específico, los nombres de las personas del equipo y eran como muy grandes para que cada uno pudiera aportar. Pues la dinámica se dio, la gente empezó a escribir a la hora que los invito a compartir, no los obligo, les digo, venga, los invito a que ustedes puedan agradecer todo lo que acaban de escribir, si quieren lo pueden resumir, si quieren pueden leerlo. Comencé yo y empecé a agradecerles a todos por la bienvenida que yo había tenido al equipo. De uno fue más que de otras. El tema es que todos compartieron y fue lindo porque yo dije, yo esperaba que uno o dos del equipo compartieran. Lo mejor vino después. Después de esas reuniones, los chicos empezaron a abrir cámara, los chicos empezaron a decirme, hey, ¿por qué no nos reunimos solo para platicar, para escuchar música, para ver una película, para tener interacción? Todos estábamos remoto, ninguno estaba en El Salvador, todos estábamos afuera. Entonces era una cosa de que físicamente nunca íbamos a estar juntos. Entonces yo de verdad evidencié el poder que tiene el reconocer a las personas por el esfuerzo, por el trabajo bien hecho. Y realmente, si ustedes se fijan, es una tarjeta virtual, ni siquiera es como un abrazo, que ustedes saben la cantidad de cosas que nuestro cerebro genera cuando damos un abrazo. Pero ahí es como ese abrazo virtual que permite que las personas de verdad sientan que lo que están haciendo suma a un bien mayor, ¿ves? A un gran valor. Porque yo siempre les decía, ¿se imaginan cuando esto salga
cuando yo lo pueda usar, porque como yo estaba en El Salvador, yo lo podía usar, cuando yo le pueda enviar este paquete a mi mamá y la emoción, porque no la puedo ver, porque está muy lejos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el poder transmitir esa pasión a través de reconocer ese granito de arena que nosotros aportamos en lo que estamos haciendo es realmente maravilloso. Y ahí agrego una vivencia personal, y es que el año pasado nosotros estábamos esperando bebé, y pues Dios decidió llevárselo. Ese proceso no ha sido sencillo, les digo con toda honestidad, pero yo tenía mi diario de agradecimiento, y mi hijo me regaló una agenda del Principito, que es mi libro favorito, y empecé a escribirle, y todos los días gracias. O sea, decía, hoy no tengo ganas de agradecer, siento que hoy no hay que agradecer. Ese día específico que el bebé se fue, era difícil dar las gracias. Y yo en la oración, que cuando lo despedía le decía, Dios, gracias por este momento, por este amor, por este bebé que tiene un propósito en la vida de nosotros. Gracias. ¿Ven? Y eso es lo que me ha permitido a mí, en el amor y en el agradecimiento, avanzar en este proceso. Así que creo fuertemente en que estas herramientas nos pueden ayudar a nosotros a crecer como personas y como profesionales. Y nosotros como líderes tenemos esa responsabilidad de hacer brillar a las personas a través de estas prácticas que, si bien son pequeñitas, tienen un impacto significativo en las personas. Ya, por ahí hay una frase, ahora no recuerdo el autor, que dice, la gente no se acuerda lo que le dijiste o lo que hiciste, sino cómo lo hiciste sentir. Cómo lo hiciste sentir. Amaya Lowe, que es una activista. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo en un tipo de generaciones, porque las generaciones venideras están más cómodos con el reconocimiento, están más cómodos con verse, con conocerse, ¿sí? Porque forma parte, ¿sí? Son personas más libres mentalmente. De los 40 para arriba hay personas que se sienten muy incómodas con su reconocimiento, no se ven. Y creo que este tipo de prácticas, donde primero todo el mundo se para, segundo, todo el mundo se mira, se concentra, pone en foco, piensa en lo que van a decir. Entonces es un momento muy, muy personal, y las pocas veces que lo he hecho, porque con los Kudokars lo he hecho con el coaching, es una misma dinámica, pero a través de un coaching, el de agradecimiento, ¿de acuerdo? Las personas se quedan impactadas. O sea, es que además es muy curioso cómo son, y ellas no se ven así. O sea, imaginaros el nivel de desconexión que muchas personas tienen de sí mismo, de su poder, de su liderazgo, de su consciencia, ¿sí? Entonces, para mí, estos espacios, ¿no?, que el management, que las prácticas del management nos facilitan, ¿no?, como dinámica, como método, ya transforma lo que tú dices, transforma la energía, transforma la conversación, la mirada, ¿no? Hay una cosa que a mí me encanta hacer, que son las matrices del conocimiento y las T-shape, me encanta hacerlas por lo mismo, porque las personas suelen ponerse en un nivel inferior de reconocimiento, casi todos están en máster, ¿de acuerdo? Y todos se colocan en el nivel de autónomo inicial, ¿no? Entonces es muy curioso como no nos sentimos cómodos con nuestro poder personal, Entonces ahí realmente me encanta eso, ¿no? Porque empezamos a romper barreras, empezamos a hacernos reconocimiento, empezamos a colocarnos en nuestro sitio, empezamos a identificar a las personas que son expertas, que son líderes, que las admiramos. No sé, hay conversaciones muy potentes que yo siempre invito a hacer una práctica del management. Has dicho kudos, yo digo la matriz del conocimiento. Celia, ¿tienes pues otra experiencia? Yo voy a contar algo muy curioso, y es lo mismo, es una herramienta muy, muy sencilla, o una de las primeras con las que se empieza a trabajar en Management 3.0. Esto era un equipo, un departamento de IT muy grande, eso es verdad, muy grande, pero que llevaban en media 20 y tantos años, 30 años trabajando juntos en un banco. O sea, lo que hice fue dibujar, o sea, tener las plantillas, y de forma aleatoria les entregué el personal maps a cada uno para que
cada persona tuviera que rellenar, pues si la persona que le había tocado estaba casado, era de Madrid o era de Salamanca, si tenía hijos, si tenía perro, cuáles eran sus valores, cuáles eran sus hobbies, cuáles eran sus aficiones. Bueno, fue curiosísimo porque ellos, era lo mismo, ¿no? Un equipo de Haití muy cerrado, muy introvertido, muy tal. Fue una herramienta que les permitió abrirse muchísimo y después todo el acompañamiento cambió, o sea, cambió el ritmo de las relaciones entre ellos de una forma poderosísima. Ellos mismos se sorprendieron de lo poco que se conocían y a partir de ahí se esforzaron en humanizarse, se esforzaron en conocerse y se esforzaron en vivir el poner a la persona en el centro. Porque claro, ¿cómo vas a poner al cliente en el centro si no eres capaz de poner a tus compañeros en el centro, de tus relaciones diarias, ¿no? Entonces, tuvo mucha gracia porque a la sesión siguiente una persona que no había podido venir dijo, ¿qué hicisteis el otro día? Y una mujer respondió, darnos cuenta de lo poco que nos hemos cuidado como equipo y de lo poco que sabemos los unos de los otros. Pero ya lo hemos empezado a cambiar, ¿no? Y entonces es muy poderoso porque las propias personas se convierten ellas mismas, o sea, toman conciencia por sí mismas y cambian, invierten eso que han descubierto que está pasando, ellos mismos le dan la vuelta. No necesitan nadie que les empuje, nadie que les acompañe. No, ellos solitos dicen, esto es así, pero no queremos que siga siendo así, ¿no? En un banco, es decir, una cultura que no acompaña, orientación a resultados y demás, ¿no? Muchísima presión, pero esa es la magia, ¿no? Lo fantástico del Management 3.0 frente a otras, pues otras prácticas que conocemos y que como toda la agilidad, ¿no? Yo creo que una de las cosas por las cuales la agilidad engancha es porque de verdad transforma y consigue resultados diferentes, ¿no? La dificultad probablemente es que como no es una metodología, no tenemos el caminito a seguir, no tenemos la receta. Tenemos que experimentar, como decía Carol, ¿no? Y eso exige, bueno, pues el romper el miedo a me voy a equivocar y asumir que el error forma parte del camino. Ciertamente, creo que esa es la parte que debemos trabajar muchísimo en nuestras organizaciones y les digo, desde lo que he vivido y desde la experiencia que me cuentan las personas que entran a mis talleres, porque tenemos esta ventana. Me encanta la gente que se sube de España, trato de poner horarios en los que no los afecte tanto, pero tenemos eso, el miedo al error, el miedo a equivocarnos. Yo no sé quién dijo que equivocarse era de perdedores, equivocarse es de ganadores, porque ahí es donde está el verdadero aprendizaje y el verdadero valor. Sabemos lo que ya no tenemos que hacer. Pasa que nosotros los seres humanos a veces nos tropezamos con la misma piedra 2 veces, pero cuando estamos trabajando en equipo tenemos otras miradas. Entonces ya la probabilidad de volver a hacer lo mismo es muy remota, ¿no? Entonces yo creo que por ahí debemos empezar nosotros, debemos como inculcar esto, debemos llevarlo y proveer el espacio. Es que si no hay seguridad psicológica, realmente nosotros no podemos avanzar con ningún modelo, práctica, método, nada. ¿Por qué? Porque si la gente no puede expresar lo que siente, lo que piensa, evidentemente, yo pienso porque es que pasa de todo, ¿vea? Tenemos nuestro temperamento y nuestra forma de decir las cosas y nosotros ahí vamos guiando a las personas y decir, bueno, la forma en la que lo dijiste, capaz que hiciste sentir mal al otro, quizás tenemos que menguar o controlar nuestras emociones y por ahí empezamos a trabajar otras áreas que ni siquiera sabemos nosotros que estamos haciendo coaching, pero le estamos haciendo coaching porque le estamos diciendo, mira, tenemos que controlar nuestras emociones, cuando nosotros estamos conscientes de lo que sentimos, pues podemos accionar de una forma diferente, etcétera, etcétera. Pero les digo, sin duda, si no tenemos ese espacio en donde la gente se sienta segura para poder experimentar, difícilmente va a funcionar lo que sea que queramos implementar, lo que sea que queramos. Entonces es importante transmitir eso desde nuestra posición. Me encantó lo que decía Celia, las personas empezaron lo evidenciaron, vieron el beneficio y dijeron, ya no queremos lo que teníamos, queremos esto y queremos crecer. Ellos se vuelven líderes sin cargo.
Ellos se vuelven líderes y guían esas prácticas. Y ese es el poder, creo, que es por lo que Management 3.0 se ha llevado a las organizaciones y los equipos, y por eso es que la gente la disfruta. No las ven como un juego serio, digamos. Lo ven como una herramienta que me permite a mí obtener estos resultados de la mejor manera posible, las personas motivadas, comprometidas, felices. Correcto. Ya lo dice ya. Dime. Sí, no, porque no es el resultado, es el vehículo. Es que muchas veces confundimos, ¿no? O sea, la gestión del cambio es continuo, ¿de acuerdo? No es que empezamos a gestionar el cambio, sino que es una constante. Y luego confundimos muchas veces las herramientas y los modelos como que es el fin y es el medio. Sí, y eso es lo que tenemos que tener muy presente. Y luego también otra de las cosas es que los facilitadores, por eso yo creo que es tan importante también a veces, porque tenemos un 50% del éxito, ¿sí? O sea, el equipo, la transformación, el 50% recae en el equipo, pero el otro 50% recae en el facilitador, porque ahí tenemos que ser, como tú bien dices, tenemos que observar mucho cuál es la energía, cuál es la dinámica, cuáles son los temores que hay realmente, qué es lo que le está ocurriendo, por qué no hablan todas las voces. Para mí, uno de los ejercicios súper potentes que también el management te lo facilita en sus prácticas es escuchar todas las voces, porque muchas veces no sabemos qué está ocurriendo por esas personas que no hablan. Y yo siempre digo lo mismo, este sistema tiene 15, 10, 8 voces. Quiero escuchar todas las voces. Es necesario escuchar a todas las voces, porque esos silencios es una oportunidad de saber qué está ocurriendo y tenemos que provocarlo en los equipos. Y tenemos que generar un espacio para que no tengan miedo precisamente, porque van a estar aquí con nosotros sosteniendo, ¿no? Movilizando para que precisamente empiecen el camino de la transparencia, de la colaboración, de la responsabilidad, del poder discutir, del poder hablar, ¿no? Ese miedo al conflicto que no sé por qué, yo odio cuando gestión del conflicto, no es un conflicto, es un desacuerdo. Siempre vamos a estar en desacuerdos. Es como gestionamos los desacuerdos, que creo que es uno de los issues, de los topics de todo equipo. El equipo tiene que estar en desacuerdo. Y es sano. Y es sano, forma parte, esto es como en una pareja, en las parejas se discute, es que si no se discute esa pareja no es sana. Entonces, y discutir en el término inglés, no discutir, nosotros creemos que discutir es enfadarnos y llamarnos de todo y tirarnos de los pelos, no, discutir es debatir, discutir es enfrentar puntos de vista que son diferentes y obviamente sea un equipo ágil o no, estamos hablando de 9 personas o estamos hablando de un tamaño de personas que a lo mejor tienen distintas culturas, que en cada país las cosas se dicen de una manera distinta o suenan distintas, que tienen distintas edades, que tienen distintos sistemas de valores y creencias, porque cada persona somos únicos, con lo cual es utópico creer que no va a haber distintas formas de ver las cosas o de interpretarlas o de ver cuál tiene que ser el resultado o cuál tiene que ser el cómo, ¿no? Entonces, es que es así. Entonces, si es así, ¿por qué tratamos de ocultarlo? ¿Por qué tratamos de taparlo? ¿Por qué tratamos de no verlo? Que en el fondo es un no verlo. Y no tiene, eso no hace que el equipo madure. Cuando hablamos de que necesitamos equipos maduros para que sean equipos que sean autogestionados y demás, hay que empezar por ahí. Si no empezamos por asumir que eso forma parte de un equipo, ya estamos partiendo de una premisa que es errónea. Hay una herramienta, Carol, que ayuda, en este caso el feedback forward, ayuda realmente a mantener conversaciones difíciles, a confrontar, ¿no? ¿Hay alguna herramienta que ayude a debatir, a alinear en base a tu experiencia? De hecho, hay varias. A mí me gusta mucho, si hablamos de feedback, bueno, lo primero es entender qué es un regalo, ¿no? Sí, entender que no es una crítica y que no voy a juzgar y que no es mi modelo mental que yo quiero que transmitirle a esta persona para que haga lo que yo quiero que haga. Empezando por ahí. Entonces, Management provee varias herramientas que nos permiten precisamente eso, desde empezar con pequeños pasitos para llevarlo a lo grande, como diríamos, ¿no? A mí me encanta el 1 a 1 porque
que me permite esta conversación, ¿no? La gente tiene miedo al uno a uno. A mí me pasa. Yo invito a una sesión uno a uno y es como, ay, ¿qué hice mal? No, es una conversación para que podamos ver. Primero, el feedback no solo debe ser para mejorar, puede ser un feedback constructivo. Quiero felicitarte por todo esto. Feedback Wrap es una herramienta que permite eso. Te da un contexto, te permite entender que vamos a revisar esta situación en específico. Además, me ayuda a transmitirte cómo me siento, qué es lo que yo estoy pensando respecto a esto, me permite darte detalles de esta situación y además me permite ofrecerte una acción de mejora y podemos juntos crear. ¿Por qué? Porque es una conversación que va a permitir abordar cada uno de estos puntos. Entonces, esa es una de las primeras herramientas que nos provee Management para eso. Tiene digamos, un paso a paso de esto, hay un formato por ahí, un Canvas que podemos ocupar, pero la podemos tropicalizar. Yo los preparo en un blog de notas y así es como interactúo con las personas. Y al final, un plan de acción. Entonces, tengo por ahí una herramienta en Miro donde vamos y generamos nuestros planes de acción. Hay una que me encanta mucho y esa es en equipo, se llama el 360 Dinner, que es un espacio que puede ser virtual donde invitamos al equipo, hey, vamos a comer, vamos a compartir una comida y nos vamos a ofrecer feedback entre todos de una situación en específico. De nuevo, un contexto, o sea, que deba ser específico. El feedback no lo podemos hacer anual. Yo, de verdad, esa está basada en el 360 anual, pero ¿cómo me voy a acordar lo que yo hice en enero cuando me calificas allá por diciembre? O sea, por más buena que sea mi memoria, honestamente, la probabilidad de que yo lo recuerde es muy baja. Entonces, ¿cuánto me puede a mí impactar para poder yo accionar? Realmente muy poco. Entonces, estos espacios, digamos, cada digamos, cada cierre, cada hito, cada proyecto, cada iteración, podemos utilizar este espacio, porque nos permite ir conectando y se parece un poco a estos espacios del Personal Maps, donde ya compartimos, tenemos confianza y le puedo decir a mi equipo, y mi equipo me puede decir a mí, y entre ellos se comparten feedback en una mesa donde todos estamos comiendo, y se siente muy bien, se siente rico. Entonces, son dos herramientas que permiten, pero la verdad es que hay varias para que nosotros podamos transmitir cómo podemos mejorar, y es que es precisamente de ahí que parte cualquier cosa que nosotros queramos hacer y en la que queramos ser muy buenos. Y es que si nadie nos dice o no medimos cómo lo estamos haciendo, cómo sabemos que lo estamos haciendo bien o que lo estamos haciendo mal. Eso es a través del feedback, ¿no? A través de las métricas. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos siempre presente. Porque no puede ser utópico, así como de que todo está lindo y aquí en miel sobre hojuelas no es así. Siempre va a haber algo que podemos mejorar. Siempre hay algo que vamos a poder mejorar en cualquier ámbito. Y además es un espacio en el que muchas veces tú tienes una información, sobre todo a personas que no conocemos, porque está claro que cuanto más nos conocemos es mejor, pero sobre todo al principio, los primeros años donde pues, como tú bien dices, ¿no? Creencias, valores, maneras de trabajar diferentes, es muy necesaria la comunicación y generar estos espacios para comunicar, alinear, ¿no? Debatir, ¿no? y entender, ¿no? Porque al final de todo lo que se trata, por eso es lo importante del contexto, ¿no? Esto está aquí para que tú realmente obtengas, para que sepas qué es en lo que brillas mucho y cómo, ¿de acuerdo? Esto está desalineado o puede mejorar. Entonces yo creo que ese contexto es básico, una vez más es el para qué, ¿no? Una vez más es el para qué. Yo, Sony33, Timebox, ¿de acuerdo? Yo súper agradecida, Carol, una vez más. Estaríamos aquí hablando horas y horas. Este espacio, si quieres decir algo más, quieres cerrar algo, invitar a las personas a que experimenten, siéntete libre para poder decir lo que quieras. Muchísimas gracias. Bueno, los invito a fomentar un liderazgo positivo, con propósito, a crear ambientes colaborativos de trabajo comprensibles, a ofrecer una cuota de felicidad en nuestras organizaciones y yo creo que hay que tener presente que es con esfuerzo, paciencia y constancia, así podemos alcanzar nuestros sueños. Así que a ustedes agradezco enormemente esta oportunidad, me siento realmente feliz y agradecida por estar aquí con ustedes, así que un abrazo virtual de 10 segundos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carol. Muchísimas gracias, Inés. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Nosotras nos vamos de vacaciones, pero volvemos en septiembre, lo prometemos. Así que nada, pasad un buen verano. Que vaya muy bien. Un abrazo, feliz verano a todas. Chao. Un abrazo.